Esta es una sesión que es la número 94, donde vamos a compartir probablemente uno o varios de los grandes recuerdos que tenemos de nuestra vida, la de un maestro que pensamos haya influido definitivamente en nuestra formación. Es un retorno a los años de formación más intensos de nuestra vida y el momento de compartir con los demás esas figuras ejemplares que todos tenemos. Entonces, si ya tenemos la lista, será una sesión inolvidable. Pero también quiero aprovechar que estamos 21 de nosotros, porque al término de la sesión y después de haberlo hecho aproximadamente hace un año, el grupo de coordinación me autorizó para pasar el sombrerito, solicitando donaciones de quienes lo deseen para el sostenimiento de los pequeños gastos de nuestro blog para los próximos meses. Les hago un recuento rápido. El año pasado, en abril, decidimos pasar el sombrerito y recibimos 5.488.574 pesos de 21 donantes de este grupo. El promedio de donaciones fue de 261,000 pesos y hubo donaciones de 600,000 pesos hasta 50,000 pesos. En dólares, el promedio fue de $150, porque hubo donantes también en dólares. El estado de cuentas se lo estoy rindiendo periódicamente al grupo de coordinación, pero se nos acabó la platica. Entonces, les voy a colocar en el chat y les enviaré con la grabación la información de mi banco en Colombia y del de Miami para que puedan hacer sus donaciones a nuestras actividades desde hoy mismo y durante las próximas semanas. Para hacer las donaciones, hacen su depósito, me envían por WhatsApp o por correo la copia de su recibo para registrarlos en una lista de donantes que participarán en la rifa de un dormitorio VIP con champán incluido cuando lleguemos al cielo. ¿Ok? Entonces, sin más, pasamos a la lista de participantes de hoy y quiero comenzar con una contribución de quien realmente comenzó esta idea, que fue Hernando Bernal. Entonces voy a leer, él me dijo que no podía, tenía una sesión de Consejo Superior, que lamentablemente no podía, pero dijo, quiero que leas por favor ese testimonio mío. Dice, lamento no poderlos acompañar en la reunión de hoy jueves 24, dedicada a recordar a los que fueron nuestros maestros y nos dejaron una honda huella con repercusión en todas las actividades y circunstancias de nuestra vida. Yo no puedo menos de recordar al padre Manuel Briceño, el profesor que en el juniorado no solo nos adentraba en la lógica de las lenguas clásicas, el latín y el griego, sino que explicaba el sentido de la historia con los adjunta que preparaba para cada una de sus clases y nos inducía a profundizar en la esencia de la vida y de la sociedad de esos dos pueblos o naciones que están presentes en el alma de la sociedad occidental. ¿Cómo olvidar el momento sublime en el cual Cicerón le reconoce a César, el enemigo político de la oligarquía, su inusitada e inaudita clemencia? Cuando el caudillo militar, después de haber saltado el Rubicón, llega con sus legiones a la puerta de Roma, la capital del mundo de entonces, y en lugar de sacrificar a los senadores que fueron sus oponentes, los respetó y los condujo como líder a la creación del Imperio Romano que sustituyó a la República. Cicerón se había opuesto a la fracción política de César, que había sido liberada por Catilina, aquel a quien increpado por abusar de la paciencia en el Senado y esperaba que una vez llegado a Roma el nuevo caudillo lo desterraran o terminaran con su vida. Cicerón era el representante de la oligarquía y de las familias poderosas que pensaban que la ciudad y la nación era solo para ellos. Filósofo y jurisconsulto, nos dejó un inmenso caudal de reflexiones, unas muy profundas sobre la vejez de Senectute. Se oponía a que Roma concediera la ciudadanía a los líderes de otros pueblos y naciones. Manuel Briceño nos hizo entender entonces que Roma no hubiera sido Roma, es decir, el imperio secular del cual nace la cultura europea, sin la grandeza visionaria de César, que ya había conquistado las Galias, y sin el reconocimiento ciudadano de Cicerón. Eso fue Manuel Briceño,
un maestro que nos orientó sobre el sentido de la civilidad y de la democracia, a la par que guiaba nuestra mentalidad y nos introducía en el pensamiento de los estoicos, cuando nos hacía traducir a Virgilio, el vate de la vida sencilla y campesina, y al gran poeta Horacio, con su profundo reconocimiento de la dureza de la condición humana que nos incitaba a aceptar con paciencia aquello que no es posible cambiar. Durum sed levius fit paciencia, quid corrigere est nefas. Lecciones de vida y lecciones para la vida que tuvimos la suerte de recibir de parte de un ser humano extraordinario, poeta él también, como cuando se refería en Santa Rosa de Viterbo al, comillas, surtidor de la Virgen cariñoso y sincero, que a fuer de ser trovero te tornaste juglar, y hermano de Juan José Briceño, el compositor de La Molienda, lo que demuestra la enorme riqueza espiritual de una familia cucuteña que entregó 2 hijos al servicio de la compañía. Lo que uno recibió de maestros tan importantes induce a reconocer que nosotros también, en nuestra condición de maestros, posiblemente hayamos podido reflejar así, fuera con menor intensidad, la riqueza espiritual e intelectual que nos legaron. Hernando Bernal Alarcón. Gracias, Hernando. Muy lindo tu testimonio de Manuel Briceño. El segundo que tengo en la lista es Juan Gregorio Vélez. Goyo, adelante. Lo mío no es tan importante como lo de Hernando, pero una cosita muy sencilla, muy interesante. Mire, 1966, Colegio San Ignacio. Comenzábamos el 5º bachillerato de nuestra época y entramos unas 36 trambochas al salón de física, que contaba con su laboratorio unido al salón por una puerta al lado del tablero. El relajo y el desorden que hacíamos era impresionantes. En la tarima y frente al tablero estaba un profesor que comenzó a hablar en voz muy baja. Había dibujado una circunferencia casi perfecta con tiza en el tablero y comenzaba también a escribir unas fórmulas. El efecto en nosotros frente a su actitud fue hacer silencio. Alguien le dijo: profesor, no le escuchamos. Respondió: tal vez no les interesa. Miren, a mí me contrataron para enseñarles física y me encanta hacerlo. Ustedes pagan mensualmente para aprender, pero si no quieren, eso es problema de ustedes. Yo de todas maneras daré mis clases. Nos enseñó una excelente física en 5º y 6º de bachillerato. No sobra comentar que el profesor de química, cuyo salón quedaba encima del de física, nos lo cambiaron 2 veces. El tercer profesor sobrevivió y nos dio clases no tan buenas como las de física. Darío Pérez, que en paz descanse, se llamaba aquel profesor, quien además de enseñarnos la materia, nos dio testimonio de lo que significa ser un caballero. Su presentación era sencillamente impecable. Su trato para con todo el mundo era muy respetuoso y agradable. Su sistema de calificación contaba con unos criterios de evaluación tan claros que uno mismo se podía poner la nota que merecía. Siempre lo recuerdo con gran cariño, respeto y admiración. Un día le ofrecí preparar durante el recreo previo a su clase los experimentos que haríamos en ella. Entonces me dio llave del salón y del laboratorio y me dejaba encima de su escritorio el libro abierto en la página que trabajaríamos, con la figura de lo que debíamos estar preparando para experimentar en la clase: vectores, velocidad, péndulos, magnetismo, electricidad, palancas, poleas, pendientes, etc. La vida me ha llevado a comprender que la gran lección de Darío Pérez fue acerca de la autoridad moral. Él no gritó, no amenazó, no reprimió, simplemente impuso su autoridad con un comportamiento responsable y comprometido con su tarea. Lo demás vino por nuestra reacción y reconocimiento. Muchas gracias. Bien, Goyo. Muchas gracias, Goyo. Buenísimo, buenísimo. Darío Pérez, ¿ah? El siguiente es Jaime Heredia. Jaime, ¿estás ahí? Me acuerdo que me pediste que yo lo leyera, pero no te veo por ningún lado. ¿Estás, Jaime? Ahí está, tiene camisa verde. Ah, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Heredia. ¿Quieres leerlo? ¿O quieres que yo lo lea?
Está jodido en la garganta, es lo que está diciendo. No se le oye nada. Jaime, bueno, voy a leerlo. Jaime me mandó un email donde me dice las personas que más han influido en mi vida. Primero, Luis Antonio Heredia, mi papá, hombre responsable, de buen humor, serio pero de buen humor, me enseñó el respeto por las normas, nos enseñó a decir siempre la verdad, ejemplo de fidelidad. Puedo decir que su vida matrimonial prácticamente fueron casi 40 años de la mano de mi mamá. Segundo, Guillermo González Quintana, rector en Chapinero durante los años de filosofía, ejemplo de jesuita, abierto a las nuevas ideas, respetuoso de las ideas ajenas, positivo. Tercero, Francisco Jalix SJ, director espiritual en Buenos Aires durante mi teología, obsesionado con la idea de que para llegar a Dios uno se debe encontrar primero con los hombres. Siendo profesor, trabajaba en una villa miseria cerca del Teologado, defensor de los pobres. Tuvo serios desacuerdos con el provincial Jorge Mario Bergoglio. Eso le valió ser mal interpretado, encarcelado y torturado. Pero después de unos años se reconciliaron. Murió hace 2 años en Alemania. Hombre muy espiritual, convencido de la necesidad del discernimiento para tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Jaime Heredia. Gracias, Jaime. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos en la lista. El cuarto es William Mejía. Lo vas a leer, ¿no es cierto, William? Libera tu micrófono. Listo, William. Espero que esta vez no se caiga el computador, internet. Bien. Cuando me puse a pensar en un maestro que influyó definitivamente en mi formación, circunscribí esta influencia al ámbito académico. Hubo también maestros en otros espacios vitales. Entonces, repasé las etapas de formación. Preescolar, descartado, pues hace más de 60 años no existía ese espacio escolar inicial. Primaria, tampoco. Bachillerato, tuve algunos buenos maestros, pero ninguno influyó definitivamente en mi vida. Licenciatura en filosofía, sí los tuve. Maestría, no llegaban al nivel de los profesores jesuitas de los años de universidad. En la licenciatura en filosofía y letras, tuve la oportunidad de tener maestros que se habían preparado en universidades de Inglaterra, España, Francia, Alemania, hasta donde recuerdo. El proceso de escoger un solo maestro no me resultó fácil, pues quise mencionar más de uno, porque al menos otros 2 de ellos dejaron huella profunda en mi vida profesional. Pero me ceñí a la instrucción de Darío para participar en el compartir de hoy. El maestro que seleccioné fue el jesuita Enrique Gaitán Dávila, formado en la Universidad de la Sorbona. Lo hice con varios criterios. Su amor a la docencia, su pasión por enseñar y por contagiar el gusto por la literatura. Aún recuerdo que sus anotaciones a mano mostraban una conversión de una hoja de cuaderno de bidimensional a tridimensional, pues se podía notar al respaldo la energía con que habían sido escritas. Su interés por formarme como lector, pero sin cortapisas ideológicas. Me ayudó a desarrollar mi capacidad de análisis. Sus preguntas me llevaban a ir más allá de la primera respuesta, a justificar mis puntos de vista. Me enseñó métodos para abordar diversas temáticas. Recuerdo especialmente la disertación francesa, en la cual, dado un texto breve, había que argumentar en un primer momento a favor de lo que decía su autor, explicando el texto. Luego, adoptar la posición contraria, para ver posibles deficiencias en el mismo, por ejemplo, de argumentación o de consistencia, y criticarlo, para finalmente llegar a una especie de síntesis de las 2 posiciones expuestas.
su realimentación a mis trabajos para mostrar sus puntos fuertes y débiles. Le gustaba el perfeccionismo, razón por la cual creo yo que nunca terminó su tesis doctoral. Buscaba que uno se esforzara por dar lo mejor de sí. Su disfrute de la música francesa. Recuerdo especialmente las canciones del franco-argelino Enrico Macías, aunado a servir de vehículo para aprender ese idioma. Logró que un grupo de voluntarios hiciéramos un curso para estudiar Le Petit Prince, El Principito en francés, siguiendo la metodología de explicación de textos. Sus reflexiones espirituales que iban más allá del ámbito académico. Entre las que recuerdo, había una para tiempos de crisis religiosa. Era una frase de San Pablo, tomada de la segunda epístola de Timoteo. Sé en quién deposité mi fe y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Con ella motivaba a no dejarse hundir por situaciones del presente, haciendo pensar en la historia personal. Su frase, oye, oye, que era un llamado a prestar atención, que me desarrolló el interés por la escucha. Descubrí en Enrique más allá del maestro a la persona. Muchos años después, volví a encontrarme con él y charlar varias veces. Habíamos acordado reunirnos en mi apartamento, pero la muerte sorpresiva en una piscina se lo llevó primero. Hoy honro su memoria. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, William! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me sacaste la lágrima. ¡Qué cosa! ¡Qué lindo! Bueno, después de William viene Vicente Alcalá. Adelante, Vicente, te escuchamos. Vicente. Hola. ¿Y se cayó Vicente? Muy bien. No, ahí está, Vicente. Vicente, no te oí. ¿Está como inmovilizada la imagen o lo veo inmovilizado? ¿Estará congelado? Congelado. Sí, Con ese parece. frío que No hace en sé Bogotá. si- Bueno, mientras Vicente se descongela, entonces sigamos con Carlos Torres. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Escuchan ustedes? Te escuchamos, Carlos, sí. Adelante. Gracias. Cuando pusieron el tema, inmediatamente saltó a mi mente una persona que me afectó mi vida de manera sustancial. Es una anécdota muy simple. Yo era un chino de la calle de cuarto elemental. Y era chino de la calle porque no iba a clases al colegio. Me volaba del colegio y lograba normalmente conseguirme una bicicleta entre los amigos ahí, y llegué a ir hasta Suba, de cuarto elemental. Debido a esa situación, mi papá se disgustó tanto que dijo que no me daba más educación. Después de eso, lo puso en práctica y no me matricularon en ningún colegio. Mi mamá, preocupada, decidió buscar lo más cercano que tuviéramos a la casa y había una escuela pública, la Escuela Guatemala. En esa escuela pública me matricularon un mes después de haber iniciado las clases en todo el sistema educativo. Y llegué el primer día de clase, era una clase de matemáticas, yo puse atención y cuando pidieron la tarea, yo dije, ¿cuál tarea? No, niño, pues la tarea que tenía que hacer usted. Es que yo es la primera vez que asisto a clase. Y dijo, bueno, entonces siéntese, pero ponga atención, ya que no trajo la tarea. Pasó la clase, fue adelantándose la clase y llegó un momento en el cual dijo, puso un problema en el tablero, no recuerdo cuál, pero era un problema
interesante, y se volteó y dijo, a ver, ¿quién me responde a este problema que acabamos de presentar? Yo puse atención y entendí perfectamente y levanté la mano y dije, yo. Y bueno, entonces explíquelo. Lo expliqué y de pronto se volteó el profesor y dijo, un momentico, jovencito, usted no era el que no había hecho la tarea y es la primera vez que entra. Sí, cómo no. Pero ¿cómo hizo para resolverlo? Es usted un ejemplo de atención en clase. Y me dio una felicitación y me dio una palmada en el hombro. Ese día cambió mi vida. Me sentí respetado. Sentí que me felicitaban por primera vez, no me regañaban, no me decían dónde estaba. Simplemente me felicitaron, me dieron confianza y a partir de ese día fui el primero de la clase hasta que me entré a la Compañía de Jesús y reconozco en ese profesor el que cambió mi vida. Se llamaba, creo yo, el profesor Camelo. Lo he buscado con el tiempo, después de que tantas vueltas dio la vida, de que me dieron tantos maestros como el padre Ospina, como el padre Cárdenas, como Fernando Londoño, pero el que más ha influido es ese profesor de cuarto elemental que me dio nuevas posibilidades que usufructé y hoy quiero reconocerlas sin que él lo sepa, pero ojalá lo pudiera encontrar para darle un abrazo. ¡Qué Gracias. belleza, Carlos! ¡Wow! ¡Qué cosas las que estamos oyendo, señores! ¡Qué belleza! Muchas gracias. Vicente, ya te estamos escuchando. Sigues tú, Vicente. Adelante, libera tu micrófono. No te estamos escuchando todavía. Ahora sí, perfecto. Sí, he tenido problemas con el celular y me vine al computador, pero sigo con el celular. Bueno, yo inicialmente no pensaba intervenir hoy porque de la primaria y de la secundaria no tengo prácticamente nada que decir. Solamente hubo una profesora en quinto de bachillerato de filosofía que alguna vez dijo, Alcalá tiene las ideas muy claritas. Bueno, yo pensé que la mayoría de ustedes, pensando en el colegio, que es la época donde de pronto más se recibe el influjo de los maestros, pues hay muchos, indudablemente, que ustedes recordarán. Yo la primera, bueno, en el juniorado, como tuve la mitad aquí, la mitad en España, pues tampoco fue una cosa muy decisiva. Y recuerdo muy bien la filosofía y la teología por los grandes maestros que tuvimos. Un día, Guillermo, ¿qué estás haciendo, maestría? Te estamos perdiendo, Vicente. Que yo la Vicente. ¿No me oye? No, ¿No me escuchan? Sí. Te perdimos la última frase, sí. Sí. Dale ahí, a ver, parece que en ese lugar sí se entra bien. Adelante. Bueno, le dije, no, es que la filosofía yo la hice muy bien, en cambio la teología estuve muy disperso, porque yo hice una maestría en teología ahora en estos últimos años. De los maestros de filosofía, pues Jaime Vélez fue gran maestro, me incluyó en un grupo de trabajo para un texto muy interesante de quinto y sexto bachillerato, fue director de la monografía en filosofía. Noguera también es excelente profesor, el padre Gallego, nombrar a tantos y no... Te perdimos los últimos tres, Vicente. ¿Se fue? Sí, perdimos los últimos tres que mencionaste. Hola. Noriega, Gallego y otros. Okay. En teología, pues el padre Carlos Bravo,
yo no, el padre Santos, ¿no? Rodolfo de la vida de él y quien tuvo una gran... Pero bueno, para no demorarme, el profesor que inconscientemente desde ayer que había influido fue el padre Jesús Sáenz. Pues la lógica es implícita. Te oímos muy mal, Vicente. Vicente, te oímos muy mal. No sé si prefieres escribirlo, Vicente, porque te estamos oyendo muy cortado. Si lo puedes escribir, tal vez lo podemos leer al final de... Sí. Disculpa, Vicente, y gracias por tu interés. Seguramente el destino, la providencia, para evitar lo que yo iba a decir, me cayó. No, pero prepáralo y lo leemos y después lo publicamos. Claro que sí. Gracias, Perfecto. Vicente. Gracias. Perfecto. Bueno, sigue Arturo Arango. Doctor Arturo, levante su micrófono. Ahora Listo, sí. ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Bueno, mi maestro por excelencia, en realidad, es un grupo. Es una institución llamada Compañía de Jesús. Es un maestro que tiene muchas caras. La primera cara fue la cara de un tolimense santo, alegre, paciente, trabajador, llamado Jesús María Caicedo, nuestro maestro de novicios, quien me recibió a mí como un adolescente de escasos 16 años y al final del noviciado me hizo sentir que ya era adulto para asumir la vida. Todo lo que él hacía, lo hacía con un profundo sentido de espíritu, de alegría y de trabajo. Ciertamente, un santo. Luego llegué al juniorado. Allí mi maestro tuvo dos caras básicas. La cara que también sorprendió e impactó a William, Enrique Gaitán Dávila. Realmente un jesuita fanático de su profesión, un intelectual de muy alto vuelo que sabía llevarnos a nosotros a entender que cada uno de nosotros tenía grandes posibilidades de ser un buen pensador, un buen argumentador y sobre todo de que cada uno de nosotros podía explotar alguna cualidad que nos hacía ser felices y colaborar con la humanidad. La otra cara en el juniorado era totalmente distinta. Era la bondad, era la simpatía, era el hacernos sentir que en medio de tanta intelectualidad y tanta sabiduría teníamos que seguir siendo sencillos. Se llamaba Gonzalo Amaya. El hombre más querido, más espiritual que pasó por la vida de muchos de nosotros. Era simpaticísimo, a él le encantaba reírse de sí mismo. Él nos lo pusieron una vez a dictar clase y empezó la clase y a los 10 minutos de la primera clase se quedó callado, miró para el techo y simplemente dijo: y yo que pensaba que había preparado clases para una semana. Ese fue el comentario de Gonzalo Amaya. Más tarde, también cuando ya estaban empezando las transmisiones de fútbol, pasó lo mismo. Empezó su clase y en la mitad de la clase se quedó sin tema y dijo: hoy no, pues, dice que había un partido de fútbol que a ustedes les interesa mucho. Ese era Gonzalo Amaya, un hombre sencillo, simpático, con el cual mantuve una comunicación cuando estuvo después en la parroquia de San Javier. Nos escribíamos, nos conversábamos, seguía siendo el mismo hombre profundamente espiritual. Desafortunadamente le incumplí una cita. Yo le había prometido que algún día iba a visitarlo
en Villa Javier para tomarnos juntos un tinto de sacristía, pero nunca llegó el día. Luego pasé a filosofía. En filosofía, el maestro que impactó mi vida tuvo dos caras. Una muy importante, no solo para entender la sabiduría de muchos jesuitas, sino para el ejercicio de mi profesión posterior como maestro universitario, el padre Gallego. Padre Gallego nos dictaba física con la sencillez de quien estaba conversando con niños. Nunca se me olvidará la explicación de la teoría de la relatividad. Yo no sabía qué hacer cuando él seguía y yo decía, pero si yo hace 6 años no estudio matemáticas ni nada por el estilo, ¿y por qué le estoy entendiendo a este hombre perfectamente todo lo que nos está explicando? Para mí, eso significó que cuando llegué a ser maestro, que si algo era importante, era hablar con palabras sencillas para enseñar las cosas más profundas. El otro, también muerto en la época, en la época de la muerte por COVID, aunque él no murió de COVID, fue ese gran profesor de ética que tuvimos todos nosotros, que tuvo la Compañía de Jesús y que a través de sus columnas tuvo mucha Colombia, el padre Alfonso Llano. Ese hombre era un hombre desubicado en su época, porque él iba en teología mucho más adelante de lo que iban nuestros obispos y cantidades de personas. Pero él todo lo hacía ver sencillo, todo lo hacía ver espiritual, profundamente espiritual, para llegar a ser cumplidores del Evangelio. Esas son las caras más importantes del maestro que impactó mi vida, llamado Compañía de Jesús. Muchas gracias, compañero. Belleza, belleza, Arturo. Buenísimo, buenísimo. Ahí está el aplauso virtual de todos. Nos identificamos con tantos de ellos, es verdad. Gracias, Arturo. Sigue Reinaldo Pareja. Adelante, querido Reinaldo. ¿Me oyen? Sí, te oímos. Ok. Igual que Arturo, yo no pude seguir las instrucciones tuyas. Me voy a expandir un poquito por todos los otros porque no puede ser posible mencionar uno solo. Ha habido un maestro en cada época de mi vida, igual que ustedes, que me dejó impactado profundamente. Curiosamente, el primero fue un maestrillo jesuita, estando en Estados Unidos estudiando sexto, lo correspondiente al quinto de bachillerato. No me acuerdo desafortunadamente el nombre, pero este hombre explicaba la clase de literatura con una pasión, con un interés, con una devoción, con una vivencia de cada cosa que leíamos, que desarrolló en mí una verdadera pasión y amor por la literatura, por amar, por leer. Desde ahí para adelante yo no he parado de leer y le debo eso a él. Después, obviamente, voy a ir cronológicamente, ya mencionaron a Gaitán, y a mí lo que me sirvió Gaitán fue para entender cómo integrar la historia en la reflexión crítica de los contextos literarios y cómo ésta produjo las obras literarias que estudiábamos y por ende cómo apreciarlas. Entonces él contribuyó a la visión crítica de la historia y de la literatura en una forma que después no lo he encontrado en ningún otro. Después, cuando fui a Estados Unidos a sacar la maestría, tuve una profesora judía, Rose Kate Goldsen, extraordinaria mujer, autocrítica de ella misma y de todos los medios de comunicación, como pocas personas, con una agudeza intelectual fuera de serie. Ella me enseñó cómo investigar, cómo aplicar la reflexión crítica a lo que se estaba estudiando y cómo escribir una tesis. Y aquí me perdonan, pero voy a hacer una pequeña anécdota de cómo fue que ella me explicó. Mire, me dijo, Reinaldo,
lo que tú vas a escribir como tesis es una cagarruta de aporte a la literatura de investigadora. Así es de que no te angusties, no pienses en hacer la obra maestra, porque esa no la vas a producir, estás muy joven todavía y no tienes suficientemente peso en la cola para producir algo de esa envergadura. Así es de que aguántate lo que te voy a decir. Vas a ponerte a estudiar los cartoons infantiles de la televisión durante 3 meses y vas a llevar un recuento de lo que vas mirando, de manera que puedas decir algo coherente y en base a evidencia visual de qué y por qué estás diciendo que esos cartoons están influyendo a la mentalidad de los niños. Extraordinaria forma de hacer investigación. Y sí, fue una carruta de tesis, pero me la aceptaron y ahí me pude graduar. Después pasó Bravo, que me dio la libertad de escudriñar la historia hermenéutica para afrontar los axiomas teológicos inamovibles, de manera que pudiéramos verlos en una óptica crítica y encontrarles nuevos sentidos. Esto me permitió enfrentar los dogmas que no podía defender porque no soportaban una revisión crítica. Y finalmente, ya lo mencionar, el Padrito Amaya, ese es un santo. Este me permitió navegar mi salida de la compañía porque me dio la posibilidad de quitarme la angustia existencial de estar traicionando mi vocación. Y cuando me ayudó a salir de ahí, me salí. Belleza, Reinaldo. Más elocuente no puede ser. Qué belleza, Reinaldo. Gracias. Muchas gracias. Bernardo Nieto, adelante. Muchas gracias a todos. Lo primero, José Joaquín Andrade, hoy es neoabuelo. ¡Qué maravilla! Eso también es un aprendizaje. Bueno. Gracias por mencionarlo, Salchicho. Muchas gracias. Mucho gusto, Jotica. Mira, es muy difícil decidir sobre un maestro. No he escrito nada, pero les prometo que este fin de semana, Dios mediante, lo haré. Pero he tratado como de compilar experiencias de aprendizaje, porque mi vida toda es resultado de los aprendizajes recibidos del entorno. El entorno es la familia, y allí recuerdo pues, con muchísimo cariño a mi hermana mayor, Berta, maestra de profesión, quien me enseñó a entender palotes y bolitas, me enseñó a leer y escribir. Con un cariño enorme. Y a mi papá, que nos leía los domingos la Gruta Simbólica, con los aportes de los piedracelistas, Julio Flores y todos estos. Y fue un absorber de niños, todos nosotros, esa tradición literaria que finalmente pues, se convirtió en mi papá en poesía. Y de algo, o mejor, nosotros todos recibimos de él algo de eso. Por lo tanto, en mi niñez, mi infancia, mi primera maestra, Elena Bernal, y Berta, mi hermana, y mi papá. Luego, avanzando en la vida, en lo espiritual, definitivamente Javier Osuna, quien me puso a mí en un ejercicio de discernimiento, no intelectual, sino en sensación, en sentimiento, en espiritualidad, para experimentar qué era lo que mi vida y mi conciencia me hablaban, si quedarme o salirme de la compañía de Jesús. El mejor maestro de discernimiento, Javier Osuna. Fernando Londoño, Gerardo Remolina y el gordito Amaya. Esos formaron en mí grandes bases espirituales. Les agradezco muchísimo donde estén. En el pensar, Jaime Barrera, quien en filosofía, de esto quizás Goyo es mi testigo, me puso realmente enfrente de mí mismo, con mi propia conciencia, pero ya no desde la espiritualidad, desde la racionalidad, cuando me di cuenta que yo era un ser humano distinto
a todo lo demás porque yo me daba cuenta de lo que era, que además era un sujeto, yo, libre, autónomo para tomar todas mis decisiones de acuerdo con principios y valores basados en el libro de Lonergan. Fue una maravilla, todavía lo vivo, todavía lo experimento y lo consulto. El padre Forerito en el Mortiño, que me puso a leer y en cuarto bachillerato me eximió de presentar examen de literatura, porque yo cada semana le entregaba una recensión, una reseña de los libros que él me daba para leer. Por supuesto, en Santa Rosa, Manolo Briceño, quien me tomó a mí como su pupilo para enseñarme a escribir. Me expulgaba mi cabeza, me ponía a guardar un artículo que escribía hasta que no sintiera yo que quedaba la esencia, y después de que quedaba la esencia, me ponía a ordenar las ideas. Pero también allí en Santa Rosa fue en donde yo recibí todas las herramientas para poder ser exitoso en mi vida profesional más adelante. Gabriel Izquierdo, por supuesto, su maravillosa incidencia en mi vida con el análisis de las tendencias humanas que más adelante podría yo manejar en las grandes campañas de publicidad, de comunicación. Enrique Gaitán, maravilloso en el arte, en el análisis crítico. L'Art et l'Homme, el libro que me permitió luego ganarme la vida haciendo programas de crítica de arte, aunque yo no soy ningún crítico. Los críticos son los artistas. Yo me metía en el mundo y en el espíritu de los artistas. Hice más de 400 programas de televisión con artistas. Luego, Luis Carlos Herrera, el maravilloso maestro que me hizo poner en la televisión colombiana grandes obras de la literatura, que le dieron mucha plata a RCN y el primer lugar en la sintonía de los colombianos. Y allí también pegadito, nuestro queridísimo Marino Troncoso, nuestro gran compañero. En la música, pues muchos. Alberto Gutiérrez, el director de la Coral Händel, que nos hizo por primera vez cantar con una orquesta en el Colegio Mayor de San Bartolomé el Aleluya de Händel, cuando yo era un niño, con la voz de las sopranos. Fernando Londoño, por supuesto en Santa Rosa, pero también en el Mortiño, Fortunato Herrera con La Calecita, Germán Bernal, Alberto Jaramillo, Lucho Nates, mis grandes compañeros del coro, Darío, Julio Jiménez, Julio Alberto Arango, el Gago Vélez, Gustavo Adolfo Ordóñez, Gabriel Jaime Pérez. Más adelante, durante la maestría en la Universidad de Columbia, mi gran profesor de investigación práctica, Louis Bernstein, era el presidente de investigación del CTW, del Children's Television Workshop. Allí yo aprendí a investigar en la práctica y vi lo que los niños realmente podían aprender y cómo aprendían. Eso me permitió más adelante aplicar la misma metodología a la televisión colombiana y casi no me pifié en lo que puse al aire, porque yo ya había probado antes de salir con una serie al aire cómo la iba a recibir la gente. Bob Holloway, que fue mi advisor, que me permitió seleccionar aquellas materias que yo realmente iba a necesitar para la vida, no para la teoría, sino para poder aplicar la educación a los medios de comunicación. Bob Oprandi, el gran director del Instituto de Lenguas. Pat Tyrone, su esposa, mi correctora de estilo, y muchos otros que hoy están aquí frente a mí, como Carlos Torres. Gracias. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Y por supuesto mi esposa Miriam. Qué belleza, qué belleza. Bueno, sigo yo y después abrimos a los que no prepararon algo, pero que quieran seguir. Para mí, la gran figura que surgió en mi mente como la persona que yo diría marcó definitivamente mi formación no fue un profesor mío, no fue maestro o profesor desde el punto de vista académico en ninguna parte de mi vida, pero llenaba con lujo las 4 partes de la definición.
maestro que marcó definitivamente mi formación en los momentos más trascendentales de mi vida y a lo largo de ella para siempre. ¿Quién era mi maestro? Hernán Umaña. Fue un paisa auténtico, nacido y fallecido en Medellín, jefe y líder scout cuando estudiante y luego como profesor jesuita en su tiempo de magisterio del Colegio de San Ignacio de Medellín. Llevaba la filosofía y la metodología scout en sus venas e integró a sus valores y creencias como jesuita la metodología scout como mecanismo y filosofía en la promoción de vocaciones a la Compañía de Jesús a través de una organización juvenil llamada la Congregación Mariana de los Gonzagas, en honor de San Luis Gonzaga, santo juvenil de los jesuitas. Ese fue el primer destino de Hernán Umaña, inmediatamente antes y después de su ordenación de sacerdote en 1953. Durante 16 años, Hernán cautivó con su carisma y su personalidad a cientos de jóvenes estudiantes de muchos colegios y universidades en Popayán, Medellín y Bogotá, y luego estableció su sede en la misma curia provincial de los jesuitas en Bogotá, donde le conocí a mis 15 años de edad. A partir de esto, Hernán me acompañó, como a muchísimos otros de nosotros, algunos presentes aquí, durante todas las etapas de mi vida, no ya solo como inspirador y testimonio de vida de auténtico jesuita, sino también como orientador, amigo, cómplice y sin ninguna duda, mi segundo padre en la vida. Tuve la fortuna de poder acompañar a Hernán, ya entonces rector del Colegio de San Bartolomé la Merced y luego viceprovincial de Educación de la Compañía de Jesús, en su impronta transformadora del colegio y de los colegios de la compañía, creando el espíritu dialogal y participativo de las comunidades de base dentro y fuera de las comunidades de jesuitas y en el mundo juvenil de Colombia de los años 70. Su final de carrera como jesuita lo llevó a la Fundación Social, donde inspiró los ejecutivos que llevaron esta impresionante obra social a niveles insospechados por sus fundadores. Hernán murió unos años después, víctima de una cruel enfermedad en Medellín en febrero del año 2004. ¿Por qué marcó definitivamente mi vida, Hernán? Haberme encontrado con Hernán Umaña en un momento crucial de mi vida personal y familiar se debió a la coincidencia de habernos mudado la familia de residencia hacia el barrio de La Soledad en Bogotá, a causa de la tragedia que significó la muerte de mi hermana mayor, que tenía entonces 23 años, en un accidente aéreo en el Perú, en junio del 59. Invitado por un compañero que ustedes conocieron, Clemente Forero, del Liceo Francés, para bajarnos del bus del colegio en el Parkway, llegué a la sede entonces de los Gonzagas, que era la curia provincial, y allí conocí a Hernán Umaña la tarde del 13 de agosto de 1959, 2 meses después de la muerte de mi hermana. Esa tarde recuerdo perfectamente que terminé jugando más de 15 o 20 partidas de ping-pong con Hernán Umaña. Y fue su organización y mis amigos de entonces, que son aún amigos hoy, quienes me ayudaron a distraer y a asimilar la difícil situación familiar causada por la muerte súbita de mi hermana. Mi ingreso al Mortiño, mi regreso un año después y mi posterior ingreso luego de un año de universidad a la compañía estuvieron sabiamente orientados y respetados por este segundo padre que me ayudaba a discernir esas decisiones cruciales de la vida con mezcla de desprendimiento, de respeto y la sabiduría que le daba su intensa vida espiritual. Hernán era un líder profundamente abierto a los cambios de los tiempos, intensamente creativo y organizado, que también se maravillaba ante lo novedoso de la tecnología de entonces, los avances científicos, la belleza de la naturaleza, las ciudades que visitaba y que poco a poco y sin largos sermones nos imprimió a sus Gonzagas también su sensibilidad social a través de experiencias de trabajo social en barrios como el Minuto de Dios y Ramajal, y sus memorables campamentos misión y semanas de la juventud en varias ciudades de Colombia y hasta de otros países. Para él no había nada imposible. El mensaje a García, ¿se acuerdan?, resultó la lectura modelo de eficiencia a pesar de los inconvenientes para muchos de nosotros.
Su dedicación a través de muchos años para recoger desde las 5 de la mañana a 30 o 40 jóvenes para llevarlos a la sede Gonzaga para meditación y misa diaria a las 6:30 de la mañana y luego repartirlos a los colegios de Bogotá, es una marca de disciplina y de organización que guardamos como un tesoro de la vida. Las reuniones de los sábados en la tarde, cuando presentábamos informes mecanografiados sin un solo error sobre las diferentes secciones de esa organización increíble de jóvenes, quedaron marcadas para siempre como la mejor preparación que hayamos tenido para la responsabilidad empresarial y el manejo de grupos de trabajo. Su intensa capacidad de escuchar y de descubrir las fortalezas de cada uno, sus intereses y sus aficiones, y su destreza en todo tipo de deportes, donde se mezclaba con sus jóvenes en la competencia y en la diversión, y los campamentos scout de fin de semana, con las clásicas tertulias en las noches alrededor de una hoguera, lo hicieron un líder y una vocación que lo convirtieron en un verdadero maestro y ejemplo de vida. Un imán de Dios, diría hoy yo, que acercó a muchos, no solo a la compañía de Jesús, sino que marcó para siempre una generación de jóvenes de Colombia que han servido a nuestro país desde muchísimos frentes de la vida pública y privada, de muchas empresas e instituciones, además de sus hogares. Ya siendo yo jesuita, Hernán fue factor importante para que en 1969 el entonces provincial Fernando Londoño me destinara a trabajar y a prepararme al lado de Hernán y del padre Jesús Andrés Vela en todo lo referente a las técnicas y aplicaciones de las dinámicas de grupos para grupos juveniles, lo cual sería mi destino para las últimas etapas de mi formación como jesuita. Tuve la alegría de nuevamente aprender de él su carisma comunitario en una época maravillosa post-Concilio Vaticano, cuando redescubrimos esos valores y nos nutrimos dentro de la compañía de Jesús de esta iglesia ayornada e innovadora de entonces. Mi salida de la compañía de Jesús en el último año anterior a mi ordenación de sacerdote estuvo también consultada y orientada por mi maestro, quien con profundo desprendimiento de padre también estuvo de acuerdo con mi decisión de comenzar otra vida fuera de su familia, la compañía de Jesús. Posteriormente tuve el privilegio de mantener una relación personal y familiar con Hernán y la gran satisfacción de invitarlo a mi casa de Miami para en unas breves vacaciones con mi esposa y mis hijos devolverle en cariño y admiración algo del inmenso valor de mi formación bajo su inspiración. Si miro en retrospectiva mi vida profesional de 40 años en el campo del liderazgo, del área de talento y recursos humanos, tengo que recordar las múltiples veces que internamente le agradecí a Hernán Umaña por decisiones, dinámicas, inspiraciones, técnicas y sobre todo valores que aprendí a su lado y que las vi reflejadas en mis acciones tantas veces. Al acercarse lentamente el momento de volverme a encontrar con Hernán en la siguiente fase de nuestras vidas y al reunirme con ustedes y con mis compañeros Gonzagas a celebrar su vida de maestro común de todos, me siento como un árbol frondoso que ha crecido y que reflexiona agradecido y se interioriza a mirar hacia la savia que formó su tronco y sus ramas y le ayudó a crecer y a dar sus frutos. Gracias, Hernán Umaña, por tu sabia existencia en mi vida. Perdonen. Hermoso. Bueno, muy bueno. Quien quiera intervenir, Jorge Luis Puerta. Adelante, Jorge Luis. No tienen por qué pedir perdón. Emocionadísimo coincido plenamente con esa emoción que nos está atravesando en este momento y pensaba que justamente son estos maestros los que son parte de la tela que nos une como amigos. Creo que si este compartir estas amistades comunes es lo que ha resultado en este lienzo que estamos viendo hoy en la pantalla. Yo quisiera referirme a dos cositas que me han impresionado enormemente. Uno, la coincidencia con William, aunque otros también lo han mencionado, que además de ser primos segundos,
coincidamos en haber elegido a Enrique Gaitán. Mm. Ese era mi escogencia, como después de haber hecho mucha trilla, porque tenía dos nombres más, Gonzalo Amaya y Augusto Ángel. Pero en el caso de Enrique, Enrique destaca por sobre todos. Y quiero mencionar dos anécdotas que tuve con Enrique, o dos partes de mi vida. Recién llegado a Cuñorado, salió el libro de 100 años de soledad, me acuerdo, Mm. en el 67, si no me equivoco. Y entonces yo, apasionadísimo, le pedí permiso a Enrique que me dejara leer 100 años de soledad. Entonces me dijo, no, ningún problema, pero me hace un resumen de una página. Yo comencé a leer a las 6:30 de la tarde y a las 7 de la mañana, sin dormir, había terminado de leer ese año de soledad. Qué valor. Le pasé el resumen de la página y me dijo, no se preocupe, usted tendrá esta nota el resto de tiempo que usted esté conmigo. Luego, me acuerdo muchísimo el apoyo que nos dio cuando montamos la obra famosa de Fausto de Goethe en Santa Rosa. Fue el alma de inspiración. Y ahora, atando cabos, me doy cuenta que mi atracción por Francia se la debo mucho a Enrique. Cuando yo me gané la beca de la Fundación Ford, me insistieron que me fuera para Estados Unidos y yo terco dije, no, me quiero ir a París. Era ese París que me había proyectado Enrique Gaitán. Y para cerrar la historia con Enrique, Enrique fue el que nos casó. En medio de muchos cercanos a nosotros que me criticaron muchísimo mi salida, yo ya, mi hijo ya venía en camino. Enrique Gaitán fue enormemente comprensivo y con un cariño enorme se ofreció a casarnos. Y la otra referencia que quiero hacer, que es una sorpresa para mí total, es lo de Rose K. Goldstein, mi profesora, en un taller que tuvimos libre de varios amigos, que después terminamos trabajando con nosotros mucho tiempo. Con Rose tuvimos un seminario que me marcó también para toda la vida. Pero hay un detalle que me llamó poderosamente la atención. Ella era una excelente nadadora. Y entonces nos invitaba a algunos para nadar por las mañanas. Ella nadaba entre 6 y 7 de la mañana. Nunca fui capaz de seguirla. Ella tenía 65, 67 años en ese momento y se hacía 30 piscinas facilitamente. Yo a duras penas llegaba a las 10. Entonces me sorprende muchísimo, Reinaldo, que coincidamos también en eso. Me parece excelente. Gracias a todos. Qué belleza, Jorge Luis. Qué maravilla. Qué sesión esta. Bueno, ¿quién más? Marlio. Adelante, Marlio. Espérate, tienes que liberar tu micrófono. ¿Qué pasó, Marlio? Oprimió el botón que no era y se fue. Se fue. No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Abajo, a mano izquierda. Donde dice mute, el micrófono. ¿Quién te dijo, Marlio? Siéntese despacito que tumba la mesa. El botoncito a mano izquierda donde aparece el micrófono, libéralo. Dale clic ahí mismo. Ahí. Está congelado. Aquí, en este lado. No te oímos, Marlio. No, man. Sigue haciéndolo hasta que liberes el botón y mientras tanto le damos la palabra a otro, pero sigue buscando cómo liberar donde está el micrófono. Hay una raya roja, hazle clic encima de esa raya y verás que ahí vuelve y entra el micrófono. Abajo el lado izquierdo. Si quieren, sigo yo mientras él encuentra el botón. Dale, José Joaquín, adelante. Bueno, pues a mí me alegra mucha coincidencia con ustedes, pero quiero subrayar una y poner dos nuevos, digamos.
Enrique Gaitán obviamente fue un profesor que nos y a mí particularmente nos marcó mucho. Quiero nada más añadir una anécdota. Él en las clases siempre, como ustedes lo han recordado, nos hablaba de Francia, ¿no? Y cuando él llegó allá y nos hablaba de la rue de Grenelle, caray, decía así, ¿no? Cuando digo, me hablaba siempre de eso. Entonces después, cuando yo llegué a Francia, años después, lo primero que hice fue ir a la rue de Grenelle, caray. Era acordarme del padre de Enrique Gaitán. Bueno, esa es la anécdota. Pero quiero mencionar un par de nombres que, pensando en la pregunta, influyeron mucho en mí. De más niño, cuando yo comencé con los jesuitas, en cuarto elemental o en quinto elemental, tuve un profesor que era el padre Piñeros. Yo no sé si ustedes lo conocieron. Se llamaba Manuel Antonio Piñeros. El padre Piñeros, yo creo que yo podría decir que yo estoy donde estoy, creo que en parte un poco por él. Que yo no sé él cómo hizo, qué vio, pero él desde que, digamos, me conoció, comenzó, él tenía, no sé, él identificaba a una persona y comenzaba como a darles una formación extra, digamos, ¿no? Entonces, eso hizo que, por ejemplo, yo en quinto de primaria, comencé a estudiar latín, porque el padre Piñeros reunió un grupito de 5 niños de quinto de primaria, que yo no sé cómo nos dio cara de que las lenguas nos gustaban o algo así, o que podíamos aprender. Y desde ahí yo comencé el camino de estudiar lenguas. Yo comencé a estudiar latín cuando tenía, bueno, yo no sé, 10 años, 11 años en quinto de primaria. Después, cuando yo pasé al Mortiño, algunos de ustedes estuvieron en el Mortiño. Perdón, José Joaquín. Mario, ya te escuchamos. Okay. Pero termina José Joaquín y entras tú. No lo muevas. Bien. Adelante, Okay. José Joaquín. Bueno, entonces decía que después el padre Piñeros en la apostólica del Mortiño, siguió con el mismo cuento. Entonces allá ya pasamos del latín, que seguíamos estudiando, pero ya era medio parte del currículum, no me acuerdo. Pero entonces comenzó a enseñarnos francés. En esa época, obviamente, y menos en primero bachillerato, no se estudiaba francés. En esa época francés se estudiaba en quinto y sexto bachillerato. Pero él, un grupito de estudiantes, comenzó a enseñarnos francés. O sea que yo a los 12 años, sin estar en colegios bilingües ni nada, pero ya había comenzado a estudiar latín y francés, además del inglés, que sí era parte del currículum. Entonces después, bueno, y además todo eso influyó pues en la disciplina de estudiar lenguas y de estudiar y bueno, al final es que entré a la compañía y todo eso. Y que toda la vida he estado también estudiando lenguas de todo tipo, vivas y muertas. Por supuesto, también tuve al padre Briceño de profesor de griego y me recordó mucho esa cosa. Bueno, eso es el padre Piñeros. El otro que yo quiero mencionar porque me impresionó mucho, aunque no fue directamente mi maestro, pero es cuando yo estaba en el noviciado en La Ceja, volvieron a abrir la tercera aprobación y comenzaron ahí en La Ceja. La tercera aprobación, después la llevaron para Medellín, al barrio popular. Y el maestro de tercera aprobación era un padre español que se llamaba Elizondo, padre Elizondo. Oiga, el padre Elizondo, él era el maestro de los tercerones, los de tercera aprobación. O sea que con nosotros los novicios, él como que dice no se metía mucho. Nosotros teníamos maestro de novicios. Pero yo no sé por qué, pues lo oíamos hablar no sé si era que nos daba charla o algo así. Y él me comenzó como pues tuve la suerte de haber tenido de primero a Javier Osuna, que llegó cuando yo era novicio. Entonces, entre esos dos hombres nos abrieron una perspectiva nueva de la Compañía de Jesús.
Y hubo detalles que todavía hoy me recuerdo y que incluso le repito a veces a mi estudiante. El padre Elizondo decía, porque el tipo daba una visión de San Ignacio y de la compañía tan interesantes, que sobre todo los tercerones decían que por qué no escribía eso. El padre Elizondo decía, no, yo no escribo libros, yo escribo personas. Eso me impactó tanto que todavía cuando me dicen a mí lo mismo, digo, no, yo no escribo libros, yo escribo personas. Qué belleza. Bueno, hasta ahí mi cuento. Gracias. Qué bien, José Joaquín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todavía tenemos tiempo para voluntarios que quieran. Veo levantando la mano a Carlos Enrique, ¿o no? Marlio. Marlio, está listo. Perdón, Bien. disculpa que no te ¿Me vi. oyen? Adelante. ¿Ya me oyen? Te oímos, sí. Yo voy a romper, a ver, ese grupo, porque soy tal vez el único que menos tiempo vivió la vida jesuítica. Tuve 4 años en el noviciado, en el juniorado, en el Mortiño, y empezando el quinto, en Santa Rosa de Viterbo, me retiré. Yo fui el primero que me retiré del grupo nuestro, que 4 años atrás habíamos empezado. Era un grupo del cual aquí hay cantidad de compañeros muy especial, donde Fernando Londoño creo que era, trataba de lucirse al máximo. Eso me hizo a mí tener esa época de la vida bastante, no conflictiva, pero con bastantes situaciones difíciles. Yo me fui a estudiar administración de empresas a FIDA Medellín, allá anduve solo, luego trabajé en el Intercontinental el semestre de práctica, allí conocí a la que fue mi primera esposa, después terminé trabajando en hotelería en Barranquilla, volví a Medellín, me separé de mi primera esposa y llegué a Villa de Leyva. Y aquí empieza realmente mi historia y mi maestro. Mi maestro se llama Hernando Uribe Carvajal, sacerdote de la Orden de los Carmelitas Descalzos, quien me recibió en Villa de Leyva a trabajar en Duruelo. No sé, la entrevista nuestra duró 5 minutos y trabajé con él 10 años. Yo vivía en el mismo hotel y como en ese tiempo yo estaba solo, conocí a la que hoy es mi esposa y hice una labor y un trabajo del cual me siento orgulloso, vanidoso. Dicho, mi vida está muy vinculada con Villa de Leyva, hasta tal extremo que yo llegué a ser candidato a la alcaldía de Villa de Leyva. Yo fui en el tarjetón el candidato con el número 51 y decía que como Marlio ninguno, pero mentira, no se dio. Yo tengo una gratitud con el que fue mi maestro, pero un maestro que lo que hizo como maestro fue dejarme, o sea, darme un campo de poder ejercer mi vocación de servicio, porque yo realmente lo que era, y hoy que estuve mirando una revista de Nazaret, yo era el encargado de la tienda en el Mortiño. O sea, yo desde pequeño siempre he estado trabajando en función de los demás, atendiéndolos, sirviéndoles, haciéndoles la vida lo más agradable y feliz a todo el mundo, y eso a mí me llena y me satisface. Entonces, para Hernando Uribe Carvajal, y por medio de él, a toda la gente vinculada a Duruelo y al pueblo de Villa de Leyva, mi gratitud. Allá los espero, ya muchos pasaron por allá. Jaime Heredia, con él hicimos una cosa extraordinaria en Villa de Leyva, en Duruelo. Yo tengo allí una casita donde confío estar viviendo dentro de un año para recibir a todos y seguir en este grupo maravilloso. Gracias. Gracias, Marlio. Muchas gracias, Marlio. Qué bueno tu intervención. Finalmente pudimos liberar tu micrófono. Bueno, yo quiero notar Bienvenido, una cosa. Chucho. Exactamente. Qué bienvenida, querido Chucho. Hablando de maestros. ¡Perro! ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué más? Saludos, saludos. Carlos, ¿qué más? Me alegra verte.
Qué maravilla. Chivo, ¿qué más? Chucho, llegaste en el momento preciso. Porque ¿Por aquí qué? ¿Qué pasó? todos estábamos hablando del gran maestro que tuvimos, que nos impactó en la vida. Ya hemos pasado como unos 15 o 16 y todos esperando el momento de tu llegada, es decir, del gran maestro que has sido tú en la vida, pero queríamos que nos contaras, así, ¿sabes? Estamos seguros que lo sabes, ¿quién fue el gran maestro que te impactó en tu vida? Así rápidamente, y hablarnos de él, en por qué te impactó y escucharte. Faltan otros 2 o 3 que por hablar, pero pues llegaste en el momento exacto porque si no, no teníamos tema. Gracias, Darío. Ah, Bueno, ahora cuando hablen, ¿no? Me imagino que cuando será dentro de la lista, me imagino. Yo no tengo nada Sí, escrito, no tengo nada escrito, pero lo No puedo decir. importa. Bueno, dale, dale, ya bueno. estamos en el lado de los improvisados. Ah, sí, bueno, no, pues muchas gracias por la acogida, muy amables. Un gran abrazo también desde aquí, desde la costa Caribe, donde se siente el mar y donde se siente la brisa. Realmente son tantos los maestros, en realidad son muchos, pero uno que tengo muy en el alma, un gran jesuita francés. Pueden ser mis maestros, no tiene que ser compañeros, pueden ser mis maestros también, ¿no? Claro. Michel de Certeau. Michel de Certeau, no sé si ustedes lo conocen algunos, el gran jesuita francés que realmente hizo una gran labor en Francia. Fue un jesuita no tan formal. Cuando yo llegué a Francia a hacer mis estudios y lo conocí como a los 3 o 4 meses en Lyon, cuando empecé a hacer la teología o el magíster en teología, del cual me siento muy orgulloso porque soy máster en teología de la Universidad de los Jesuitas de Lyon. Me dio un gran abrazo cuando me conoció. Me dice, tú vienes de Latinoamérica, qué gran región, vienes de Colombia. Yo quiero mucho a Colombia y quiero mucho a Chile, a donde voy con mucha frecuencia. Michel de Certeau, para los que no lo conocen, fue un gran escritor, un gran historiador de la mística francesa. Y realmente me causó un impacto muy grande porque fue un jesuita que supo vivir el evangelio, pero de una manera que no fue ostentosa. chao. Que no fue ostentosa. Es decir, un individuo que vestía de una manera muy sencilla, no, por supuesto, sin mostrar, no parecía jesuita, pero vivía de una manera muy sencilla en esa París, que fue muy difícil para mí adecuarme y a adaptarme al comienzo, porque era una París y una Francia que acababa de pasar 2 años antes por mayo del 68. Pero su amistad, su cercanía, me acompañó muchas veces, o lo acompañé también mutuamente con otro gran amigo que murió joven también, pero Michel Certeau llevaba muchos años, nos acompañó al Festival de Avignon, porque era un individuo que realmente tenía una admiración y una gran escritura profusa, no solamente por la historia de la mística, sino también por la cultura, por la escritura. Tiene un bellísimo texto que se los recomiendo leer alguna vez que se llama La escritura de la historia. Está traducido al español, lo han traducido en México. ¿Y por qué Michel de Certeau fue un maestro para mí? Porque es que Michel no comulgaba con muchas de las cosas que se prescribían, y digo prescribir en el sentido exacto de la palabra, que se obligaban a que tenía que ser así dentro de la compañía de Jesús, pero nunca la abandonó. Tenía una biblioteca maravillosa de la cual me siento muy orgulloso porque estaba en su cuarto, todo su cuarto en la Rue Monsieur, que es donde se produce o se producía la revista Etudes, todo su cuarto estaba lleno de libros. Y resulta que cuando yo regresé por segunda vez a Francia, después de haber estado un tiempo en Colombia, unos 4 meses, los jesuitas me recibieron precisamente en el cuarto que dejó Michel. Y miren qué sorpresa, el cuarto que dejó Michel, que quedó sin ningún libro, por supuesto, era el cuarto donde estuvo y vivió y durmió Teilhard de Chardin. De manera que para mí esa historia me dejó fascinado porque yo dormí durante 1 año en el cuarto de Michel de Certeau, un gran jesuita, y Teilhard de Chardin, que vivió en Etudes. Y ustedes saben los sufrimientos que tuvo Teilhard de Chardin, precisamente por sus ideas, que nunca fueron ideas antievangélicas, nunca fueron ideas contra la compañía de Jesús, sino prejuicios de sus compañeros,
prejuicios de muchos jesuitas, pero también fue un gran hombre, un ser muy espiritual. De manera que en esa línea yo diría, me siento tan contento de haber encontrado o reencontrado esa compañía de Jesús, que era una compañía de Jesús que estaba en los bordes, en los márgenes, como decía Michel, y también tiene una frase muy linda, decía, nosotros somos como una gota de agua en el mar. Nosotros, todos los jesuitas y todos los individuos cristianos, no, probablemente en una sociedad tan laica como la actual, probablemente no nos escuchen, probablemente no seamos tan importantes, pero somos una gota de agua en ese mar inmenso que es el mar del Evangelio y que es el mar de Jesucristo. A mí me pareció eso formidable para una vida tan difícil, tan complicada después de mayo del 68, y precisamente para los jesuitas, cuando la Compañía de Jesús estaba atravesando un difícil momento y un cuestionamiento muy grande, no solamente los jesuitas mismos, sino la iglesia misma y sus valores en una Francia muy laica, muy secular, y que de todas formas los jesuitas que quedaron, porque salieron muchísimos, hoy salimos muchísimos también, los jesuitas que quedaron también eran jesuitas muy inteligentes, porque Michel lo fue. Yo tuve unos profesores en teología increíblemente inteligentes. No sé si ustedes si alcanzaron a estudiar teología, pero hubo un gran jesuita ahí con esa que es Léon Dufour. Léon Xavier, Léon, tú lo estudias, lo conoces. Bueno, me alegra. Xavier Léon Dufour fue un profesor mío en la Compañía de Jesús en la teología. ¿Qué hubo, JJ? No, que yo creo que yo lo conocí y lo mismo desertó. Maravilloso. Recién llegaba allá. ¿Y te acuerdas de Michel, no? No profesores, no. Sí, ¿y Léon Dufour lo conociste, JJ? Tengo ya alguna idea, ciertamente lo leí, ciertamente. Un gran profesor de teología. Una vez me sorprendió, estando yo en la Javeriana, yo salía a la calle y él estaba ahí en la puerta, llegando yo a la puerta de entrada a la Javeriana y me encuentro con Léon Dufour. Yo le dije en francés, pero ¿usted qué hace aquí en Colombia? ¿Qué hora llegó? Me dice, vine a Colombia porque quiero conocer esos pobres de los que tú me hablaste cuando estabas allá en teología. Quiero conocer los barrios pobres, quiero untarme de la pobreza, quiero sentir la pobreza latinoamericana y la pobreza de Colombia. Mira, esos son unos grandes jesuitas, sin descalificar, por supuesto, los grandes maestros que tuve en Colombia, porque yo tuve unos grandes maestros como Eduardo Ospina. ¿Quién olvidará a Eduardo Ospina? ¿Quién olvidará? Yo no lo puedo olvidar. Tremendo, tremendo jesuita, un hombre entregado al arte, pero también entregado a su vida evangélica. Y también con prejuicios, muchos prejuicios, porque él habló del arte y muchos no querían aceptar que un jesuita pudiera hablar de arte y pudiera hablar de cuadros y pudiera hablar de pintura. Y Eduardo Ospina, para los que tuvimos en el juniorado con él, qué gran jesuita. ¿Te acuerdan que nos acompañaba a los junioristas, a los del juniorado? Nos acompañaba por la parte de atrás en Santa Rosa y nos decía de una manera muy sencilla, ya también la forma visual que tenía la naturaleza misma y la belleza que hay y la estética que hay en la naturaleza misma. Eso es un gran maestro también. Yo puedo decir tantas cosas realmente, pero no quiero alargarme, porque de verdad me emociona mucho escuchar a mis grandes maestros de la Compañía de Jesús. Qué bonito, Chucho, qué belleza. Ahí, mientras hablabas, Vicente y William mostraron un libro de Dufour. Muéstrelo, William. Tenían ahí en sus manos vocabulario de teología bíblica. Sí, ay, qué bien. el mismo. Qué bien, qué bien. Lo tienen ahí pero también al lado tuyo en la pantalla está un compañero de magisterio de Medellín, Arturo Arango. Darío. Sí, Antes sí. de seguir, dos segundos para decir algo importante de Léon Dufour, para los que tienen. Dale. Léon Dufour leyó mucho y estudió mucho con los protestantes luteranos de Alemania toda la escritura. Es que mencionaron lo de la escritura. Y yo fui muy influido por esa comprensión teológica de la escritura. Y cuando Pannenberg, un teólogo alemán protestante, sacó su libro en el cual decía que Jesucristo, muy difícil probar su resurrección, pero hay una resurrección de Jesucristo que está en la palabra. Entonces digo, una frase famosa, Jesucristo resucitó en la palabra, y lo demuestra a través de unos textos evangélicos muy bien encadenados. Muy bien, Léon Dufour recogió esa tradición luterana y la incrustó dentro de su comprensión teológica.
E increíble, León Dufour también llegó a decir eso desde el punto de vista escriturístico y también lo mostró en la escritura. Jesucristo resucitó, fue en la palabra. Bellísimo, me pareció. qué belleza, Chucho, qué maravilla. Estupendo. No, te quería hacer notar que al lado tuyo está Arturito Arango, con quien hicimos magisterio en Medellín. Los tres estuvimos. Que hablábamos de eso. Ajá. Hablábamos en estos días, yo les comenté eso. Arturo, ¿te acuerdas de Chucho? Por supuesto. Saludo, Arturo. Hola, Chucho. ¡Yo! ¡Qué maravilla! Fueron inolvidables esos meses que coincidimos en San Ignacio. Sí, así es. Inolvidable. Con Darío lo comentábamos. Sí. Bueno, abierta la tertulia, más comentarios, preguntas. Aprovechen a Chucho que él viene de vez en cuando a estas reuniones. Entonces, ¿nos quieres hablar Yo de sí, Reinaldo? Quisiera pedirle una vez directamente a Chucho. ¿Por qué no nos da, Chucho, una charla de toda tu experiencia al frente de la educación superior? Buenísimo. ¿Cómo ves tú este panorama de la educación superior en Colombia? De tus vivencias, de tanta gente con la cual has tratado. Sería muy enriquecedor para todos nosotros, Chucho. Muchas gracias, ¿no? Con mucho gusto, pero sería una charla realmente muy sencilla, muy casi de conversación. Nada Claro. así, nada solemne. No, Nada porque esto es tertulia. Sí. Ignorantes. Sí. Yo tuve un gran maestro con el cual colaboré también y trabajé muy de cerca. El padre Alfonso Borrero. Gran amigo y de quien tengo un recuerdo muy grande. Universitología. Universitología, sí, claro. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Queda en la lista de los temas el conversatorio con Chucho, se va a llamar, sobre la educación en Colombia. Aprobado. Cuadramos una fecha, Chucho. Sí, porque son los jueves y yo luego ando un poquito embolatado, pero si la cuadramos con tiempo, sí. Sí, sería para mayo, más o menos, mayo. Tenemos todavía... bueno, para mayo hay tiempo, perfecto. Sí. ¿Algún otro comentario, Reinaldo? Adelante. Yo no sé a quién fue que se le ocurrió este tema, pero sí quisiera agradecer y honrar a todos los que respondimos, porque me da la impresión de que en este momento, en esa otra dimensión, todos los que hemos mencionado nos han aplaudido. De verdad, Reinaldo. Creo que Mire, el de la idea, fue Hernando Bernal. Hernando Bernal dio esta idea de que habláramos de un maestro que hubiera impactado definitivamente nuestra vida. Hernando no pudo estar hoy, pero mandó su escrito. Los que intervenimos hoy, les quiero pedir que lo pongan por escrito, los que no lo han hecho, porque creo que sería un gran tema nosotros honrar a nuestros maestros publicándolo en el blog. Hacemos un homenaje a lo que nosotros vivimos con ellos y al mismo tiempo los amigos y los familiares de ellos creo que se van a sentir, y ellos mismos allá en esta otra dimensión van a estar muy contentos de saber que los recordamos con cariño. Buena idea, Reinaldo. Pero no solamente que lo recordamos, sino que estamos haciéndoles el reconocimiento de lo mucho que nos influyeron. Definitivamente. Así es, Reinaldo. Así es. José Joaquín, adelante. Sí, José. yo quería decir una cosa en otro sentido. O sea, que aquí, entre los que están aquí, hay personas que influyeron mucho en mi vida y quería notarlo, porque fueron mis profesores. Dale. Entonces, por ejemplo, uno que de pronto él ni sabe que influyó en mi vida, pero influyó en mi vida mucho, es César Vallejo, que era maestrillo cuando yo estaba en la Apostólica. Y entonces él era el encargado de los scouts y yo era scout. Y entonces, no sé, pero influyó mucho en muchas cosas. Eso es uno. Otro que influyó mucho en mi vida es obviamente Carlos Eduardo Vasco. Aunque con Vasco hizo dos cosas muy importantes, por así decir. Por un lado, Vasco nos introdujo a nosotros
en la epistemología de la ciencia y no sé qué y tal, pero con Vasco y con Guillermo Hoyos no solo aprendíamos filosofía, alta filosofía, sino que íbamos a los barrios que hay arriba de la Javeriana. Después o sea, nosotros fuimos los primeros jesuitas que entramos allá, a Sucre, San Martín y Pardo Rubio. No sé si ustedes conocen esos barrios, sobre la quinta después de la Javeriana. Entonces teníamos, por un lado, actividad intelectual de alto nivel, por llamarlo de algún modo, y al mismo tiempo hacíamos acción social duro en los barrios pobres cerca de la Javeriana, con Vasco y con Guillermo Hoyos. Ellos en ese sentido influyeron mucho en mi vida, de cómo se mezclan esas cosas. Entonces, bueno, quería decir esto y agradecérselos. Si me están oyendo, agradecerles porque realmente influyeron en la vida, en mi vida. Qué bien, José Joaquín, muchas gracias. Humberto Sánchez y después Bernardo. Bueno, de todo, pues muy impresionado. No pensé que este tema iba a ser tan rico y tan lleno de emociones. El oírlos a todos recordar esos profesores que tuvimos desde la apostólica y durante toda la carrera, gente que nos tocó, y al mismo tiempo conocerlos más a todos ustedes con esas experiencias que tuvieron, y aún a Chucho, pues porque hacía tiempos que no veía a Chucho Ferro, y volverlo, y volverlo a sentir como era, así de fresco, como lo conocí desde que llegó a la apostólica. Eso ha sido una experiencia única. Yo fui repasando los profesores que seguramente influyeron en mi vida. Posiblemente Chucho Caicedo sea la persona que fue realmente no solamente mi maestro de novicio, sino mi maestro en la vida. Con eso les resumo todo, porque muchos de ustedes lo trataron. Y les agradezco muchísimo esta otra tertulia, una más, y sigo con la tertuliodependencia que tengo. Gracias. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Saludos. Qué maravilla, Humberto. Qué maravilla. Bernardo, adelante. Mira, yo creo que sería injusto de mi parte al menos desaprovechar esta oportunidad para darle un agradecimiento donde esté a Rafiko Valserra. Rafiko Valserra para mí definitivamente fue quien me empujó a la piscina de los medios de comunicación. Me puso enfrente de una cámara en Santa Rosa y me puso a hablar así como cuando estamos en esta tertulia, frente a una cámara sin ningún temor. Después me puso a cantar frente a los niños con una guitarra. Y eso fue para mí definitivo en mi vida. Este trabajo en los medios de comunicación se lo debemos a ese primer Sempro que nació de una ilusión, de unos curas locos que se decidieron a meterse a predicar el evangelio a través de los medios de comunicación de una manera muy, digamos, incipiente, pero a mí personalmente eso me marcó y no quería dejar pasar esto así, inadvertido. Gracias, Rafiko, en donde estés. Qué bien, Bernardo. Qué bien, Bernardo. Yo quiero ser hoy un poquito más directo. Yo quisiera preguntarle a Eduardo Pardo, a Alberto Betancourt, a los que no han hablado, a Julio Hidalgo, por ejemplo, que nos mencionen solamente el profesor que ustedes los marcó, solamente por pura curiosidad, los que no han hablado. Los invito a que levanten la manito. Eduardo, adelante. Te lanzamos desde París. Ok. Te oímos. Como siempre me cogieron cortico, pero esta vez había preparado algo. Dale. Dale. Yo no soy nada intelectual, entonces estuve pensando si tengo la oportunidad o me dicen así de frente, ¿qué diría? Y llegué a la conclusión de que sería mi papá. ¿Por qué? Me dio responsabilidad. Y como decía por allí, se confirma lo dicho con algunos ejemplos.
que ya he dado en el blog cuando escribí sobre una familia aventurera y los criterios que me han hecho feliz. Entonces me dio responsabilidad porque cuando estaba en kinder me dio las llaves de la casa para que los dejara de molestar pegado al timbre. Me dejó manejar tractor, tenía como 7 años cuando iba a la finca, claro que él estaba al lado, pero me dio esas responsabilidades. Me enseñó a analizar los pros y los contras para cuando tomar una decisión. Él me decía, coja una hoja de papel, una línea a favor y en contra. Y eso me lo hizo aplicar cuando decidí que me iba para el Mortiño. Después, cuando fui a entrar al noviciado, porque en ese momento estábamos en Barcelona, terminaba 4º de bachillerato, entonces yo dejaba la familia allá en Barcelona y me fui al noviciado. Entonces él me dijo, usted es el que toma la decisión, pero reflexione. El sentido de la justicia, que está aún por encima de la familia. Él me decía, la justicia, si yo como papá hago algo malo y usted es juez, me puede condenar sin problema, que era algo que yo decía en una de las cosas que escribí. Que todos somos iguales. Cuando íbamos a la finca, veíamos no había carretera, entonces íbamos a caballo y íbamos viendo la gente que vivía allí en sus casitas o con sus cultivos, y me decía, ellos y nosotros somos totalmente iguales. Nosotros hemos tenido oportunidades de ir al colegio, de estudiar, de salir adelante. Ellos no han tenido todas esas posibilidades, pero como seres humanos somos exactamente iguales. El hacer lo que haga, hágalo bien. Y me decía, ojalá sea profesional, pero si es embolador, que sea el mejor embolador de Cali. Decir la verdad. Si yo hacía alguna diablura o alguna cosa y apenas llegaba a la casa, yo corría a decir, le hice tal cosa. Entonces me decía, reflexione por qué hizo eso, para que no hacerlo una segunda vez, y no me castigaba en absoluto porque había dicho la verdad. Y eso me ha quedado tan impregnado que, como escribí, si yo digo una mentira por teléfono, se me nota la legua. Y finalmente también el respeto a la mujer, porque él decía, mami es la reina de la casa y a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, estos para mí son enseñanzas que me han acompañado a lo largo de toda la vida hasta ahora. Entonces, pues para mí significa mucho. ¿Qué tal que hubieras preparado? ¿Qué tal que hubieras preparado? Estupendo. Estupendo, Eduardo, estupendo. Carlos Enrique Velasco. Adelante, libera tu micrófono, Carlos Enrique. Listo. Pues yo casi que puedo repetir lo de Eduardo, el papá de Eduardo, sobre mi papá, que eran primos hermanos, entre paréntesis, los dos. ¿Sí? Esa misma educación, ese mismo sentido de los derechos, de los valores, de los principios, del respeto, lo recibimos. Pero yo quiero universalizar un poquito más el concepto, y no en mi padre, sino en el hogar, lo que fue la familia, el hogar mío, de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Fue un hogar muy especial, porque era un hogar que giró siempre alrededor de la literatura, la historia y la música clásica. Siempre en la casa terminamos de almorzar, nos reuníamos en la sala los 8 hermanos con mi papá y mi mamá, y inmediatamente la mesita del centro de la sala se iba llenando de libros y enciclopedias por las discusiones que llevamos de historia, de literatura, ¿sí? A veces mi papá empezaba a recitar versos de Valencia o de Silva y seguía recitándolos mi mamá y mis hermanos, y todos nos los fuimos aprendiendo. Entonces era un ambiente de cultura,
de inspiración tal vez fuera de la realidad del mundo económico, aunque mi papá sí lo tenía muy claro, porque tenía que sostener a 10 personas, ¿sí? Pero eso me afectó mucho. Me hizo darme cuenta que en la vida había unas cosas más sobrenaturales, más espirituales, que era importante tenerlas siempre en cuenta. Eso por un lado. Y ya como profesores, hubo una persona definitivamente de la vida, que fue el padre Alfonso Llano. Padre Alfonso Llano Escobar, que lo tuve como ayudante de maestro de novicios y luego como profesor de ética en filosofía. Fue una persona que influyó muchísimo en la vida mía, tanto desde el punto de vista de ver la compañía de Jesús mucho más allá de lo que era, la iglesia mucho más allá de lo que era en ese momento, la sacada de la realidad un poquito anacrónica que tenía en este momento la vida religiosa y la iglesia, y también como consejero espiritual. Él fue mi director espiritual desde que entré a ciencias, durante los 4 años o 3 años que estuve ya en filosofía, y fue el que realmente me ayudó a salir de la compañía. Aunque yo salí cuando estaba en magisterio, pero la decisión ya la tenía bastante clara cuando estaba en filosofía. Eso quería decir. Qué buena semblanza, Alfonso. Carlos, muy buena. Darío, tienes apagado el micrófono. ¿Tienes apagado tu micrófono, Darío? Perdón, gracias. Quería darle la palabra a Alberto Betancourt o a Julio Hidalgo, cualquiera de los dos, porque los maestros aquí, los más veteranos, nos tienen que mostrar el camino. Adelante, Alberto. Bueno, respecto a la música, yo fui mi propio maestro. Yo aprendí por mi cuenta, con las uñas, y llegué a ser músico a pesar de ser jesuita. Pero siempre tenía el sueño de poder estudiar música. Entonces, cuando me salí y vine a Guatemala como maestro del Liceo Javier, yo vivía cerca del Conservatorio de Música. Entonces, para mí eso era el paraíso, lograr entrar al conservatorio. Llegué al conservatorio, a la secretaría, y dije, yo tengo estudios, digamos ya, de música por mi cuenta, pero quiero estudiar en el conservatorio. Quiero inscribirme. Y me dice el secretario, bueno, primero tiene que cursar 2 años de solfeo, después 4 años de piano y después 6 años de órgano. Y no, imposible. Pero si yo ya he tocado órgano en catedrales, yo quiero estudiar es órgano. No, imposible. Usted tiene que hacer toda la escolaridad. No puede ingresar. Entonces me fui a la oficina del director del conservatorio, que era un gran músico guatemalteco, el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, o sea, un tipo increíble. Y le conté mi historia musical, que había sido jesuita, que aprendí con las uñas, que fui el músico de la comunidad toda la vida, que toqué en la Catedral de Bogotá, en muchos sitios interesantes. Y le pareció interesante a él. Yo le dije, yo quiero ingresar al conservatorio, ese ha sido mi sueño. Entonces llamó al padre Papinuti, Emilio Papinuti, un fraile franciscano, al organista de la catedral, el maestro Elías Blas, y los 3 me hicieron un examen de validación y me dieron por aprobado el 3er año de órgano del conservatorio. Y me dijeron, tú tienes que hacer 4º, 5º y 6º y te gradúas. Ah, bueno, encantado. Bueno, pues el padre Papinuti fue el maestro con el que yo había soñado y me lo tenía, el destino me lo tenía marcado para mí. Él era el maestro de órgano en la Escuela Santa Cecilia de Roma. Y como esa vida de los religiosos es tan especial, un día llegó el superior, el provincial de los franciscanos y lo mandó de misionero a Guatemala. Entonces llegó y él se ofreció en el conservatorio a dar clases. Claro, para el conservatorio se ganaron la lotería con el padre Papinuti. Ay, se cayó Alberto. Con Papinuti. Te perdimos, Alberto. Dejó de sonarle el órgano.
Ay, Reinaldo, tu Quedamos comentario. en Papinuti. A ver, Reinaldo, eso no lo sabes. Sí, se nos cayó Alberto. Bueno, ya entrará, pero mientras tanto, Julio, ¿nos quieres decir algo? Por favor. Tienes que liberar tu micrófono, Julio. Está un poco tímido. Sí, se cayó Alberto Betancourt. Ya volverá. Donde dice micrófono, hacerle clic. Volviste, Alberto, te caíste, te dejamos de escuchar en Papinuti. Pinotti. Bueno, volvemos a Alberto entonces. Adelante, Alberto. Bueno, qué pena, es que se me ha caído varias veces la señal. Bueno, o sea, con el padre Papinuti aprendí todo lo que me faltaba para dominar la técnica del órgano. Pero yo era un duro para la música sacra, para acompañar tantumergos y cosas de... Pero yo necesitaba algo más para poder dedicarme a la música profesional y a la música popular y al show y a grabar discos. Entonces me hacía falta algo. Pues el destino me deparó otro gran maestro. Un día fui con mi esposa a cenar al Hotel Ritz, un hotel nuevo, al restaurante del Hotel Ritz, un hotel que se estaba estrenando en Guatemala. Y encontré un negro gringo, tocando jazz, pero espectacular. Era nada menos que Harold Blanchard. Entonces lo llamé en un descanso y le dije, mira, yo quiero tomar clases contigo. Y me dice, no, muy bueno, porque te doy clases con mucho gusto. Necesito darte clases, porque yo fue el pianista de Stan Getz en Nueva York, imagínense. Y se metió de pastor en una iglesia evangélica y lo mandaron de misionero a Guatemala. Entonces él me dijo, no, pues yo voy a tu casa y te doy clases, y encantado. No, pues me gané la lotería. Entonces él me enseñó a tocar jazz, me enseñó los secretos de la improvisación, me dio unos consejos muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, me dijo, el día que tú quieras aprender algo, nunca vayas a una institución académica ni a una universidad, porque todos los maestros ahí son pedagogos que saben solfeo o musicólogos, pero ninguno de ellos es músico. Si tú tomas clases con un músico, en una hora... Se le volvió a caer la señal a Alberto. Bueno, estamos viendo el resumen de los misioneros que formaron a Alberto. Se le cae el órgano. Sí. Mientras tanto, Julio, ¿pudiste liberar tu micrófono? A ver. Lo tiene liberado. No, ahora sí. Sí, ahora sí, Julio. Te escuchamos, Julio. Te escuchamos, Julio Hidalgo. Para mí, en primaria y los primeros años de bachillerato, el que me marcó fue el hermano Prada, que era el que nos inducía un poquito en el aspecto de reelección, de elección. Por ejemplo, él vendía los cuadernos que en ese tiempo nos regalaban, bueno, no regalados, pero... Y realmente fue una etapa muy bonita y la recuerdo, como dicen todos, con mucho gusto. Después vino el padre Augusto Ordóñez. Pepino. Astucio. Y él nos daba álgebra y filosofía al mismo tiempo. Y fue él el que me dijo, ¿por qué no te vas de jesuita? Yo estaba en cuarto, 15 años, no era fácil, ¿sí? Pero el padre Ordóñez realmente influyó mucho, y en Pasto tenía un programa de radio y comunicaba eso a mucha gente. Y
él tomaba como figura, llamémoslo así, de adolescentes. Y el programa se llamaba Ecos de Pasto, que algunos ya puede que conozcan. Y los protagonistas de su emisora éramos nosotros, Edgar, que era el que lo acompañaba en poner los discos, y él hablaba poniendo ejemplos de Julio y Edgar. Entonces les decía ya que él influyó mucho en ese sentido en mi vocación, ¿sí? Tal vez ya en la Compañía de Jesús, pues, José María Caicedo, Chucho, que fue mi maestro de novicios, y Alfonso Llano, que era el ayudante de novicios. A mí me enseñó también lo que ustedes también han dicho, el padre Briceño. ¿Sí? Yo estaba pensando en entrar a la compañía, pero no me animaba. Entonces, una noche ya me puse a leer el libro donde estaban el padre, a ver, no, se me fue. Se fue. ¿Pero qué hacía él? El padre Ordóñez. Ok. Ah, bueno, en junio Rado ya fue Manuel Brisé, indudablemente. Y el padre Ospina. Pero, por ejemplo, él nos decía, no escriban libros. Vengan, les muestro cómo los libros que yo escribí están por ahí tirados. Pues dijo, no, no, ese no es mi camino. Y se puso a trabajar con gente sencilla. A ver. Ok, espérate que hay una interferencia aquí. Vicente, te voy a poner en mute. Sigue, Julio. También Es Carlos Torres Sala Isabel Eduardo Cárdenas en Junio Rado. Ok. Como era de frío eso en Santa Rosa, pues ya él tenía un balde donde calentaba el agua. A nosotros nos tocaba en frío, como ustedes saben. Bueno, yo creo que hasta ahí sería suficiente. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por intervenir. Vicente, ahora sí, libera tu micrófono allá en el celular que creo que estás. Dale. Gracias, Darío. Era un comentario muy rápido a propósito de la presencia de Chucho Ferro. Me acuerdo del grupito de costeños. Chucho Ferro, Alfredo Cortés, Armando Vergara, Julián Montoya. Y quería pues traer simplemente a la memoria a este grupo de amigos. Algo sabemos o mucho no sabemos de ellos, pero un abrazo y un recuerdo grande para todos. Gracias, Vicente. Gracias, Vicente. Muy amable. Gracias, Excelente, Vicente. porque además te oímos en estereofónico. Te oímos dos veces.
Chucho, ¿querías decir algo? No, agradecerle a Vicente la mención porque realmente Vale. fuimos un grupo muy unido, el grupo de oriundo de la costa caribe. Era una ganga, un gang, un clan. Bueno, Carlos Enrique, adelante. Gracias, es para Vicente. Alfredo Cortés está en Alicante, vive allá. Ya es español por nacionalidad. Julián Montoya vive en Guayaquil, Ecuador. Armando Vergara está en este momento en Santa Marta. Él es un párroco de una población de Estados Unidos, pero está en Santa Marta en este momento. Qué maravilla. Pasando unas vacaciones con Eduardo Jiménez. Se encontró en Santa Marta con Eduardo Jiménez, otro costeño que se salió más temprano. Qué bien, qué bien. Hay una resonancia de algunos. Bueno, estamos ya casi con el límite del tiempo. Si no hubiera ningún otro comentario, les voy a mandar la grabación, especialmente a Chucho, porque tú ya llegaste cuando habíamos pasado 10 o 12. Y para los que llegaron tarde, ahí va toda la grabación. No sé cómo agradecerles por esta sesión tan especial. De verdad que merecemos todos un aplauso porque nos participamos todos. Hay una persona que tiene preparado algo. Miriam, ¿conseguiste preparar algo o lo dejas para la semana entrante? Sí, le agradezco mucho el tenerme en cuenta en nombre del género femenino. Creo que Estelita se fue. Sí. Y pues no, me cayó de sorpresa, entonces sí lo escribiré y nos lo mandas. Gusto, sí, sé que algunos jesuitas han influido mucho en mi formación. Gracias, entonces lo esperamos y lo vamos a publicar también. Todas estas publicaciones, todas estas intervenciones saldrán en el blog en las próximas semanas. El que quiera escribirlo lo puede poner por escrito. Nuestro editor William Jiménez estará muy agradecido. Tenemos una... William, le pusiste otro William apellido. Mejía, William Mejía, tenemos una nevera donde ponemos los artículos que tenemos guardados y diariamente llevamos un récord ya casi de año y medio con artículo diario en nuestro blog. Entre otros, les recomiendo el de hoy, de Rodolfo Ramón de Rú. Sí, muy bueno. Espectacular. Espectacular. Como todos los de todo el mundo, pero el estilo de Rodolfo Ramón a mí me parece impresionante. Los diálogos de Ultratumba nos da a todos para pensar. Así es. Bueno. Quería decir nada más. algo. Sí, Julio. Ya saben todos que murió Cosecha, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, con mucho pesar, así es. Gracias, Julio, gracias. Gracias, Julio. Darío, un comentario. Sí, señor. Creo que es la primera sesión en que todos los asistentes intervienen, si no estoy mal. Un aplauso para todos. Muy bueno, muy bueno. Sí, al final tuvimos que empujar a algunos, pero salió bien. Y algunos llegaron al final y los tiramos directo, pero nada como ser rector de una universidad de 20 y pico de años, entonces eso se habla con una facilidad enorme, ¿cierto? Gracias, Chucho. Gracias a todos por participar de esta sesión memorable. Un abrazo para todos. Igualmente, gracias. Muchas que gracias. gane Colombia. Un saludo a todos. Juan Camilo Londoño, te vas a quedar con la grabación porque estamos cerrando y no te oímos tampoco. Tienes el micrófono cerrado, Juan Camilo. Me enredé, qué pena, llegué muy tarde, pero No. ya mañana oigo la grabación. Listo, gracias Juan Camilo, qué gusto verte, qué maravilla. Bueno, un saludo para todos. Bueno, chao. Vale, chao. Gracias Eduardo. Chao. Chao. Chucho, te esperamos todas las semanas, ¿ah? Nada de disculpitas de ahora en adelante. Gracias, Darío. Muy amable, Darío. Un abrazo. Chao, Chucho. Chao todos. Chao. Esté bien. Hasta luego.